Un joven millonario dejó embarazada a una mujer sin hogar y todos se rieron de él, pero años después todos quedaron impactados con lo que sucedió. La noche envolvía la ciudad en un frío cortante. Rodrigo Márquez, joven empresario exitoso, estaba exhausto después de otro largo día de reuniones y responsabilidades. Manejaba su propio auto por las calles silenciosas, ansioso por llegar a casa y quitarse el traje que comenzaba a pesar sobre sus hombros. El lujo y la grandiosidad de su éxito no lograban llenar el vacío que lo consumía últimamente. La soledad parecía una sombra constante en su vida. Mientras esperaba en un semáforo, sus ojos fueron atraídos por una figura al otro lado de la calle. Una joven mujer, acurrucada junto a la entrada de una tienda cerrada, temblaba de frío, abrazándose a sí misma para intentar calentarse. La escena era triste, pero común en las calles de la ciudad, y Rodrigo rápidamente desvió la mirada, volviendo a poner atención en el camino cuando el semáforo se puso en verde. Siguió conduciendo, pero la imagen de la mujer no salía de su mente. Trató de concentrarse en el camino hacia su departamento, pero la soledad parecía aún más asfixiante esa noche. Al llegar al edificio lujoso donde vivía, estacionó el auto y subió a su departamento, un dúplex impecablemente decorado, con una vista deslumbrante de la ciudad iluminada. Pero el lujo a su alrededor no aliviaba el vacío dentro de él. Rodrigo se quitó el saco y lo arrojó sobre el sofá, caminando hacia el bar para servirse una copa de whisky. El silencio del departamento solo acentuaba su soledad, y mientras tomaba un sorbo de la bebida, la imagen de la mujer temblando de frío volvió a su mente con fuerza. Trató de ignorarla, de racionalizar. No era su problema, pero la sensación de que algo estaba mal persistía, molestándolo profundamente. Rodrigo finalmente se levantó de un salto, tomó las llaves del coche nuevamente y salió, decidido a hacer algo que no lograba explicarse a sí mismo. Manejó de regreso por las calles heladas, recorriendo el camino hasta donde había visto a la mujer. Su corazón latía más rápido mientras sus ojos escaneaban las aceras. Al llegar al lugar, se dio cuenta de que ella ya no estaba allí. Sintió una ola de frustración, pero no se rindió. Estacionó el coche y salió a pie, decidido a encontrarla. Después de caminar unos minutos, finalmente la vio, acostada en un banco del parque, con el cuerpo acurrucado bajo una cobija delgada. Se acercó con cautela, sin querer asustarla. Al acercarse, notó que no estaba durmiendo profundamente, sino que luchaba contra el frío y el cansancio. Sus ojos estaban entrecerrados, y al escuchar sus pasos, ella se movió, asustada. Rodrigo levantó las manos, tratando de parecer lo más inofensivo posible. «Oye, tranquila, no voy a hacerte daño». Su voz era calmada, pero firme. La observó acurrucarse aún más en el banco, sus ojos reflejando miedo y desconfianza. Ella lo miró, claramente desconfiada. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué estaba ahí, hablándole en medio de la noche? Rodrigo respiró hondo y, sin saber muy bien cómo empezar, decidió ser directo. «Me llamo Rodrigo», dijo, aún con las manos levantadas ligeramente. «Te vi más temprano en la calle y no he podido dejar de pensar en ti. Hace mucho frío». Miró a su alrededor, viendo el parque casi desierto. «Vivo cerca de aquí y pensé que, bueno, no deberías estar aquí pasando por esto». Ella frunció el ceño, aún cautelosa. Su voz salió baja y titubeante. «Valentina». Parecía evaluar cada palabra, intentando entender sus intenciones. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí?» Rodrigo dio un paso atrás, respetando la distancia. «No quiero nada a cambio». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Solo pensé que podrías necesitar un lugar seguro para pasar la noche. Un lugar caliente». Valentina lo miró por unos segundos más, claramente dividida entre el miedo y la necesidad.
El frío era implacable y la promesa de un refugio cálido era tentadora. Pero aún así, tenía todas las razones del mundo para desconfiar de un hombre que aparecía de la nada, ofreciéndole ayuda. Rodrigo notó la duda y dio un paso atrás, intentando mostrar que no representaba ningún peligro. «Mira, es posible que no confíes en mí ahora, y lo entiendo, pero te prometo que no quiero hacerte daño». Su voz era sincera y él sentía la urgencia de ayudarla. «Solo estoy tratando de hacer lo correcto. No te voy a obligar a nada, pero si quieres, puedes venir conmigo. Solo quiero asegurarme de que tengas un lugar seguro para dormir esta noche». Valentina dudó una vez más, pero el frío intenso y el cansancio terminaron pesando más que la desconfianza. Asintió lentamente, aún cautelosa. «Está bien», dijo en voz baja, «pero si es una trampa, yo me iré». Rodrigo asintió con la cabeza, entendiendo. «Sin trampas, te lo prometo». La ayudó a levantarse y juntos caminaron hacia el coche. El silencio entre ellos era tenso, pero Valentina, aún recelosa, entró en el auto. El camino de regreso al departamento fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Rodrigo sabía que por más simple que fuera su oferta de ayuda, esa noche sería un punto de inflexión para ambos. Al llegar al departamento, Valentina dudó al entrar. Sus ojos se abrieron sorprendidos al ver el espacio inmenso y lujoso. Rodrigo notó su reacción y le sonrió de manera reconfortante. «Siéntete como en casa, estás segura aquí», dijo, intentando calmarla. Ella lo miró, aún con un aire de desconfianza, pero algo en la voz de Rodrigo la hacía creer, aunque fuera por un momento, que realmente solo quería ayudarla. Y tal vez, en ese instante, ese era el único hilo de esperanza al que ella podía aferrarse. El lujo del departamento era desconcertante. Paredes de vidrio ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada, mientras que el entorno estaba decorado con muebles de diseño impecable, todo meticulosamente organizado. Para Valentina, quien llevaba meses viviendo en las calles, ese lugar parecía de otro mundo. Rodrigo, por su parte, caminaba tranquilamente por el departamento, dejando las llaves sobre una mesa de vidrio. Notó la mirada de ella, la mezcla de asombro y cautela en sus ojos, y sintió un extraño impulso de tranquilizarla. Era claro que ella no se sentía cómoda, y él entendía el motivo. Su desconfianza era natural. Después de todo, que un hombre rico ofreciera refugio a una mujer desconocida podía parecer, ante los ojos de cualquiera, sospechoso. «Puedes relajarte», dijo él, intentando sonar lo más acogedor posible. «Sé que todo esto parece raro, pero estás segura aquí». Valentina lo miró, aún cautelosa. Su mente era un caos, intentando descifrar por qué él estaba siendo tan amable. La gente no solía ser así. El mundo que ella conocía no se movía por la bondad gratuita. Siempre había algo detrás, algún precio que pagar. Pero el cansancio y el frío eran más fuertes que cualquier otra cosa en ese momento. «Gracias», respondió ella con una voz débil, casi un susurro. «Yo no sé qué decir». Rodrigo negó con la cabeza, una sonrisa discreta asomando en su rostro. «No necesitas decir nada, por ahora solo descansa». Hizo una pausa, observándola más de cerca. «Me imagino que hace mucho que no tomas un baño caliente, ¿verdad?» Valentina asintió lentamente. Hacía meses. Se había acostumbrado a lavarse rápidamente en baños públicos, donde el agua fría era su única opción. La idea de tomar un baño caliente parecía un lujo lejano. «Puedes usar el baño aquí». Rodrigo señaló una puerta al lado del pasillo. «Hay toallas limpias, y puedo traerte algo de ropa. Mi hermana solía dejar algunas cosas aquí antes de mudarse al extranjero. Estoy seguro de que algo te quedará». Valentina dudó de nuevo,
La oferta parecía demasiado generosa, casi irreal, pero por alguna razón sentía que podía confiar en él, aunque con todas las reservas que tenía. Tal vez era su tono de voz, tranquilo y sin exigencias, o tal vez solo era el cansancio hablando más fuerte. «Está bien, gracias», dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta que él había indicado. Rodrigo desapareció por unos minutos, regresando poco después con una pila de ropa que perteneció a su hermana. Las dejó en una silla cerca del baño. «Elige lo que quieras», dijo con amabilidad, «y tómate el tiempo que necesites». Valentina tomó la ropa con cuidado y entró al baño. Al cerrar la puerta, se quedó un momento parada, tratando de calmarse. Todo aquello era demasiado para procesar. Lo que le había sucedido en los últimos meses parecía una realidad tan distante de la vida que ahora se presentaba ante sus ojos. Encendió la ducha y dejó correr el agua unos instantes antes de entrar. Al sentir el calor del agua sobre su piel, una ola de alivio recorrió su cuerpo, como si cada gota limpiara meses de dolor y sufrimiento. Permaneció bajo el chorro de agua por un largo tiempo, permitiéndose un raro momento de descanso. Mientras tanto, afuera, Rodrigo caminaba por el departamento, pensativo. La presencia de Valentina en su casa, alguien completamente fuera de su círculo habitual, había despertado en él algo que no podía nombrar. No sabía exactamente por qué se sentía obligado a ayudarla. Tal vez era la soledad que lo consumía últimamente, o tal vez era simplemente la humanidad que siempre intentaba ocultar bajo su armadura de empresario exitoso. Independientemente de la razón, sentía que había hecho lo correcto, aunque fuera algo completamente fuera de su zona de confort. Valentina finalmente salió del baño, vestida con una de las prendas que Rodrigo le había ofrecido. La ropa, aunque sencilla, le parecía lujosa en comparación con lo que estaba acostumbrada. Se sentía limpia, pero aún incómoda en su nuevo entorno, como si estuviera invadiendo un territorio que no era suyo. «¿Te sientes mejor?», preguntó Rodrigo cuando ella regresó a la sala. «Mucho», respondió ella tímidamente. «No sé cómo agradecerte por esto». «No tienes que agradecerme». Rodrigo sonrió. «No espero nada a cambio, solo quiero que te sientas cómoda y segura». Valentina se sentó en el sofá, aún con cierta duda. Comenzaba a relajarse, pero algo dentro de ella la mantenía alerta. Era difícil creer que alguien, especialmente alguien como Rodrigo, pudiera hacer todo eso sin esperar algo a cambio. Lo miró durante unos segundos antes de finalmente hablar. «¿Por qué estás haciendo esto?». Su voz era suave, pero había un toque de desconfianza. «Quiero decir, no me conoces. Podrías haberme ignorado, como hace la mayoría». Rodrigo respiró hondo, pensando en la mejor manera de responder. «No lo sé», admitió con honestidad. «Cuando te vi, sentí que tenía que hacer algo. No soy del tipo de personas que suele salir de su camino para ayudar a los demás, pero te veías tan vulnerable, y yo...». Se detuvo tratando de organizar sus pensamientos. «Creo que necesitaba una conexión con algo real, algo fuera de esta vida que llevo, que a veces parece tan vacía». Valentina lo miró, tratando de encontrar alguna mentira en sus palabras, pero todo lo que vio fue sinceridad. Se permitió relajarse un poco más, dejando que el cansancio finalmente la dominara. «No esperaba esto», murmuró ella. «Hace tanto tiempo que alguien realmente se preocupó por mí. Yo perdí a mi padre, mi trabajo, mi casa. Todo se fue desmoronando y de repente estaba en la calle, sin salida. Hace meses que no sé lo que es sentir seguridad». Rodrigo sintió un nudo en el pecho al escuchar sus palabras. Su vida parecía tan distante de la realidad que él conocía, y el hecho de que hubiera sobrevivido hasta ahora lo impresionaba. «Sé que todavía te parece extraño», dijo él con suavidad,
pero puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. No te pediré nada a cambio. Tal vez, si quieres, podrías ayudarme con algunas cosas en la casa, pero no te sientas presionada. Valentina asintió, agradecida, pero aún con dudas. Sabía que estaba en un lugar en el que nunca imaginó estar, rodeada de incertidumbre, pero por primera vez en meses sentía que tal vez había encontrado una oportunidad para empezar de nuevo, aunque aún cargara con un peso de desconfianza. La luz de la mañana penetraba por las enormes ventanas del departamento, iluminando suavemente la sala, donde Rodrigo ya estaba de pie, preparando el desayuno. No solía levantarse tan temprano, ni mucho menos ocuparse de tareas tan simples como cocinar, pero algo en esa mañana parecía diferente. La presencia de Valentina, por más discreta que fuera, había cambiado el ambiente de la casa. Había una ligereza en el aire, como si el espacio ya no se sintiera tan vacío y frío como de costumbre. Rodrigo preparaba una mesa sencilla, pero acogedora, con panes frescos, frutas y café humeante. Con cada movimiento se sorprendía pensando en Valentina. A pesar de ser un completo desconocido para ella, sentía que algo profundo los conectaba desde el momento en que la había invitado a entrar en su casa. Sabía que el pasado de ella estaba lleno de dolor y sentía una necesidad creciente de aliviar parte de esa carga. Valentina, por su parte, despertó con el suave sonido de platos siendo colocados y el aroma del café inundando el ambiente. Había dormido mejor de lo que lo había hecho en meses, y el cansancio acumulado parecía haber dado una tregua. La ducha caliente, la ropa limpia y la comodidad de un lugar seguro le habían traído una paz temporal que ya no creía posible. Aún así, al abrir los ojos, la realidad de su situación la golpeó. Estaba en la casa de un hombre al que apenas conocía. A pesar de la amabilidad que él le había demostrado, su mente aún estaba alerta y el miedo a que todo aquello tuviera un precio no la abandonaba por completo. Saliendo del cuarto, caminó hacia la sala de estar, encontrándose con Rodrigo ya en la mesa. «Buenos días», dijo él con una sonrisa acogedora. «Espero que hayas podido descansar». «Buenos días», respondió Valentina, sorprendida por la escena frente a ella. Sí, dormí muy bien. Gracias por eso». Rodrigo señaló la silla en la mesa, invitándola a sentarse. «Siéntate, por favor. Preparé el desayuno». Valentina dudó por un momento, pero el aroma de la comida la atraía. Se sentó, aún un poco desconcertada por la generosidad de él. Conforme comían, el silencio inicial entre los dos comenzó a desvanecerse. Rodrigo observaba cada pequeño gesto de Valentina, notando su cautela, pero también el cansancio que aún se reflejaba en sus ojos. Quería saber más de ella, quería entender qué la había llevado a las calles. Fue Valentina quien rompió el silencio, con una voz suave, pero cargada de vulnerabilidad. «Debes estar preguntándote qué hacía en las calles», lo miró, dándose cuenta de que hasta ese momento no habían hablado sobre lo que realmente le había pasado. «Es una historia larga y no es de las más felices». Rodrigo dejó la taza de café sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante, demostrando que estaba dispuesto a escuchar. «Si quieres contarlo, estoy aquí. No tienes que hacerlo si no te sientes lista». Valentina respiró hondo. Parte de ella sentía que era el momento de compartir su historia, aunque una pequeña voz dentro de sí aún le decía que no debía confiar completamente. Pero algo en la manera en que Rodrigo la miraba, sin juzgarla, la hizo sentirse lo suficientemente segura como para comenzar. «Solía trabajar como asistente administrativa en una pequeña empresa», comenzó, con los ojos fijos en la taza de café. «No era el mejor trabajo del mundo, pero me daba lo suficiente para pagar el alquiler y las cuentas. Mi padre se enfermó y tuve que cuidarlo. Él no tenía a nadie más que a mí. Cuando falleció...» Su voz se quebró por un segundo, pero se recompuso.
Cuando falleció, no pude continuar. Perdí mi trabajo. Las cuentas comenzaron a acumularse y antes de darme cuenta estaba sin casa. Rodrigo la observaba atentamente, sintiendo el peso de sus palabras. La historia era dura, pero lo que más le impresionaba era la resiliencia que Valentina demostraba. Había pasado por tanto y aún así estaba allí, luchando por sobrevivir. Intenté de todo, continuó ella, ahora más emocionada. Pedí ayuda a conocidos, intenté conseguir otro trabajo, pero cuando caes es difícil levantarte. Las personas que antes me conocían comenzaron a evitarme, como si fuera invisible, y fue así como terminé en las calles. El silencio que siguió fue denso. Rodrigo sentía una mezcla de tristeza y empatía por Valentina. Sabía que la vida podía ser cruel, pero escuchar directamente la experiencia de ella lo hizo ver el mundo de una manera diferente. Al mismo tiempo, algo dentro de él despertaba. Quería hacer algo más por ella, asegurarse de que nunca tuviera que volver a pasar por aquello. Lamento mucho todo lo que has pasado, dijo él, con sinceridad en la voz. Nadie debería enfrentar eso solo. Valentina esbozó una sonrisa débil, agradecida por el apoyo, pero aún sin saber qué esperar de todo aquello. Rodrigo entonces se inclinó ligeramente, decidido. Valentina, tengo una propuesta. Sé que no tienes a dónde ir y no quiero que regreses a las calles. La miró a los ojos con una intensidad suave. Si quieres, puedes quedarte aquí. No te estoy ofreciendo caridad. Sé que puede ser incómodo aceptar ayuda de alguien que apenas conoces, pero tal vez podrías ayudarme con algunas cosas en el departamento. No es mucho, solo lo suficiente para que sientas que no estás dependiendo de nadie. A cambio, tendrías un lugar seguro. ¿Qué piensas? Valentina se quedó en silencio, procesando lo que él acababa de decir. La propuesta parecía demasiado buena para ser verdad. Se sentía demasiado vulnerable como para confiar ciegamente. Pero al mismo tiempo, la oferta de él era diferente de todas las ayudas que había intentado aceptar antes. No parecía una relación de poder ni de control. Parecía de alguna manera genuina. ¿Estás diciendo que podría quedarme aquí?, preguntó ella aún incrédula. Sí, respondió Rodrigo. Y podrías ayudarme con algunas cosas sencillas, nada muy difícil. Solo quiero asegurarme de que estés bien. No te voy a forzar a nada, Valentina. Eres libre de irte cuando quieras. Valentina permaneció en silencio por unos segundos más, pero, en el fondo, sabía que no tenía muchas otras opciones. Y de alguna manera sentía que Rodrigo estaba siendo sincero. Aún quedaba desconfianza, pero por primera vez en mucho tiempo sentía una posibilidad de estabilidad, de no tener que preocuparse por el siguiente día. Acepto, dijo ella con una voz suave, pero firme. Yo acepto tu ayuda. Rodrigo sonrió, aliviado con su respuesta. No sabía por qué, pero la idea de tenerla cerca le agradaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Había algo en Valentina, algo que iba más allá de su belleza exterior. Era la fuerza, la resiliencia, la forma en que seguía en pie, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Mientras Valentina volvía a tomar un sorbo de café, sintiendo que un peso se le quitaba de los hombros, Rodrigo la observaba. Sabía que, a partir de ese momento, sus vidas estaban entrelazadas de una forma que aún no lograba entender del todo. La tensión entre ellos comenzaba a disiparse, pero ambos sentían que algo más profundo se estaba construyendo. Las semanas pasaron de forma inesperadamente tranquila en el departamento de Rodrigo. La rutina que antes era solitaria y silenciosa, ahora había adquirido una nueva dinámica con la presencia de Valentina. El tiempo que compartían, inicialmente reservado y un tanto incómodo, comenzó a transformarse en una cercanía creciente.
El departamento, antes un símbolo de éxito vacío, ahora parecía más vivo, como si Valentina hubiera traído consigo una energía que Rodrigo no sabía que faltaba en su vida. Los días empezaron a mezclarse. Valentina, siempre discreta, ayudaba a Rodrigo con pequeñas tareas en la casa, organizando cosas, preparando comidas y manteniendo el lugar en orden. A medida que ella se sentía más cómoda, Rodrigo también notaba cómo su presencia hacía todo más ligero. Eran los detalles los que comenzaban a evidenciar el cambio, la sonrisa que ella soltaba cuando pasaba por él en la cocina, el suave sonido de su voz mientras conversaban sobre temas triviales, e incluso la forma en que se movía por la casa, ahora con más confianza. Sin embargo, algo más estaba ocurriendo. Rodrigo no podía negar la creciente atracción que sentía por Valentina. En los primeros días, la veía como alguien a quien le ofrecía ayuda, un acto de bondad en medio del caos. Pero con el tiempo, esa percepción comenzó a cambiar. Empezó a soñar con ella. Sueños que, aunque no siempre eran claros, dejaban un rastro de sensaciones al despertar. Una mezcla de afecto, deseo y, sobre todo, un sentimiento nuevo que apenas lograba nombrar: amor. Una noche, después de un largo día de trabajo, Rodrigo se despertó repentinamente, con el corazón acelerado. Había soñado con Valentina de nuevo. En el sueño estaban juntos, conversando y riendo, pero había una conexión más profunda, algo que nunca había experimentado antes con nadie. El sentimiento lo sacudió. Al despertar, se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea, pero temía su reacción. Era solo él quien sentía eso. ¿Y si ella no sentía lo mismo? Sería arriesgado arruinar la frágil relación que habían construido. Rodrigo se levantó y fue al balcón, donde la brisa nocturna lo ayudaba a organizar sus pensamientos. Mientras miraba las luces de la ciudad, sabía que se estaba enamorando. No era algo planeado, pero tampoco algo que pudiera controlar. Valentina, por su parte, también estaba pasando por un proceso similar. Las primeras semanas en el departamento de Rodrigo fueron una montaña rusa emocional. Aún llevaba consigo la desconfianza inicial, pero poco a poco, el comportamiento constante y respetuoso de Rodrigo la hacía sentirse cada vez más segura. Él nunca le había exigido nada más allá de lo que ella se sentía cómoda ofreciendo. La amabilidad de él, los sutiles gestos de cuidado y el hecho de que siempre la tratara con dignidad, incluso sabiendo su pasado, la afectaban profundamente. Una mañana, mientras preparaba el café, Valentina se sorprendió sonriendo sola, recordando una conversación trivial que habían tenido la noche anterior. Rodrigo, de manera inesperada, tenía el don de hacerla reír, algo que ella no hacía desde hacía mucho tiempo. Era como si, poco a poco, estuviera redescubriendo partes de sí misma que había perdido en los meses que pasó en la calle. «Buenos días». La voz de Rodrigo la sacó de sus pensamientos. Ella se dio vuelta, sorprendida por no haber escuchado sus pasos. «Buenos días», respondió, con la sonrisa aún presente en su rostro. Él se acercó y miró el café que ella estaba preparando. Los gestos eran simples, pero Valentina parecía haber traído un nuevo calor a esa casa. Sin que se dieran cuenta, las miradas entre ellos se hacían cada vez más prolongadas, y la tensión en el aire era casi palpable. «Siempre cuidas de todo tan bien aquí», dijo Rodrigo con una sonrisa suave. «Es como si esta casa fuera otra desde que llegaste». Valentina desvió la mirada, ligeramente avergonzada, pero conmovida por sus palabras. «Solo trato de hacer mi parte, ya que me diste esta oportunidad». Ella vaciló un momento antes de continuar. «Nunca imaginé que estaría aquí, en un lugar como este, después de todo». Rodrigo percibió la vulnerabilidad en sus palabras y, sin pensarlo mucho, dio un paso adelante, colocando suavemente su mano sobre la de ella.
Te mereces mucho más, Valentina. Sé que tu vida ha sido difícil, pero ya no estás sola. No tienes por qué estarlo. El toque de Rodrigo, suave e inesperado, aceleró el corazón de Valentina. Ella lo miró a los ojos y por un momento el mundo pareció detenerse. El tiempo que habían pasado juntos había creado una conexión que ambos estaban empezando a reconocer. Y ahora, mientras se miraban, había un entendimiento mutuo de que algo más profundo estaba ocurriendo entre ellos. «Rodrigo», empezó Valentina con la voz vacilante. «Yo no sé cómo lidiar con esto». «¿Con qué?», preguntó él con una voz suave pero cargada de emoción. «Con todo esto, contigo, conmigo». Desvió la mirada, intentando organizar sus pensamientos. «Cuando me encontraste, estaba perdida. A veces aún me siento así, pero ahora siento que estoy cambiando, y tú eres parte de eso». Rodrigo sonrió, sintiendo el alivio de saber que no estaba solo en ese sentimiento. «Siento lo mismo». Se acercó un poco más, con los ojos aún fijos en los de ella. «Desde que llegaste, Valentina, mi vida cambió de una manera que no esperaba, y ahora no puedo imaginar que no estés aquí». Valentina sintió un calor crecer dentro de sí, una mezcla de emoción y miedo. Sabía que se estaba enamorando de él, pero el peso de lo que llevaba en su pasado aún la perseguía. Era difícil creer que alguien como Rodrigo pudiera realmente amarla. «No soy perfecta», dijo ella con la voz entrecortada. «¿Sabes lo que he pasado? No soy como las mujeres con las que seguramente estás acostumbrado». Rodrigo la interrumpió, colocando suavemente su mano en su rostro. «No me importa tu pasado, no estoy buscando perfección, estoy buscando a ti». Sonrió con los ojos brillando con una sinceridad que Valentina no esperaba. Ella cerró los ojos por un momento, sintiendo el toque de él en su piel, y supo en ese instante que ya no podía negar lo que sentía. Cuando abrió los ojos nuevamente, encontró los de Rodrigo, llenos de expectativa y ternura. «Creo que también te estoy buscando a ti», susurró ella, finalmente admitiendo para sí misma lo que sentía. Ambos quedaron en silencio por un momento, el mundo a su alrededor desapareciendo. Entonces, en un movimiento casi natural, Rodrigo se inclinó un poco más y con suavidad sus labios tocaron los de Valentina. El beso fue delicado, tímido, pero lleno de significado. Era como si, en ese instante, todo lo que habían guardado en sus corazones finalmente hubiera encontrado una forma de salir a la superficie. Cuando se separaron, ambos sabían que algo había cambiado. El primer beso entre ellos no era solo el comienzo de un romance, sino la confirmación de que estaban listos para enfrentar juntos lo que viniera. Los días que siguieron al primer beso entre Rodrigo y Valentina estuvieron llenos de una nueva dinámica. Su relación, que había comenzado de manera tan inesperada y cautelosa, ahora florecía con una intensidad que los tomaba por sorpresa. Valentina, aunque aún lidiando con sus inseguridades, se sentía cada vez más cómoda al lado de Rodrigo. Por primera vez en mucho tiempo, experimentaba la sensación de pertenencia. Rodrigo, por su parte, sentía una alegría inesperada al darse cuenta de que su vida había cambiado para mejor desde que Valentina había entrado en ella. Las mañanas eran más ligeras, las noches más reconfortantes y, con el paso de los días, la conexión entre ellos solo se fortalecía. Comenzaron a compartir sus miedos y sueños, construyendo una intimidad que iba más allá de las palabras. Para Rodrigo, la presencia de Valentina era como una ancla en medio del frenético ritmo de su vida profesional. Sin embargo, esa felicidad no pasó desapercibida para el mundo exterior. En el trabajo, los socios de Rodrigo comenzaron a notar el cambio. Él,
que siempre había estado enfocado y dedicado exclusivamente a la empresa, ahora parecía más relajado, menos presionado. Y pronto la noticia de su relación con Valentina comenzó a circular entre los pasillos de la empresa. Una mañana, durante una reunión importante con sus socios, Rodrigo percibió las miradas que intercambiaban entre ellos. Había una incomodidad en el aire, algo que él sabía que estaba relacionado con su vida personal. Rodrigo, comenzó Pablo, uno de los socios más antiguos, cruzando los brazos e inclinándose sobre la mesa. Hemos escuchado que tienes a una nueva persona en tu vida. Rodrigo frunció el ceño, notando el tono sesgado en las palabras de su colega. Sí, Valentina, es importante para mí, respondió Rodrigo sin rodeos, pero ya previendo lo que estaba por venir. Otro socio, Felipe, soltó una risa discreta y continuó. Escuché que ella, que vivía en las calles antes. ¿Es eso cierto? Rodrigo sintió que la tensión aumentaba, pero mantuvo la calma. Sabía que ese tipo de comentario llegaría en algún momento, pero no esperaba que fuera tan directo. Sí, pasó por dificultades. ¿Y? Respondió Rodrigo, desafiando a sus colegas con la mirada. Pablo intercambió miradas con Felipe, claramente incómodos con la respuesta directa de Rodrigo. Felipe decidió ir un poco más allá. Solo nos preocupa, Rodrigo. Eres un hombre exitoso. Tienes mucho que perder. Solo ten cuidado, ¿sabes? Este tipo de situación puede ser complicada. No sería bueno para la empresa si ocurriera algo inesperado, como un embarazo, por ejemplo. Rodrigo sintió cómo crecía su irritación. Sabía que los comentarios no provenían de una preocupación genuina, sino de un prejuicio disfrazado. La idea de que él, un empresario exitoso, estuviera involucrado con alguien que no provenía del mismo círculo social les causaba incomodidad. Era como si estuvieran sugiriendo que Valentina no era digna de estar a su lado. Aprecio su preocupación, pero mi vida personal no es asunto de nadie más que de ella y de mí, dijo Rodrigo con firmeza, poniendo fin al asunto. La reunión continuó, pero los comentarios de sus colegas dejaron un mal sabor de boca. Cuando Rodrigo regresó a casa esa noche, Valentina percibió de inmediato que algo andaba mal. Él intentó ocultar su frustración, pero era difícil disimular. ¿Qué pasó?, preguntó ella sintiendo la tensión en el ambiente. Rodrigo suspiró y miró a Valentina, sintiendo un nudo en el corazón. No quería que ella supiera lo que había sucedido, al menos no de esa manera, pero sabía que ocultarlo sería peor. Algunos socios de la empresa hicieron comentarios sobre nosotros hoy, comenzó él, sentándose a su lado en el sofá. Insinuaron cosas sobre nuestra relación, sobre tu pasado. Valentina mordió su labio, sintiendo el peso de las palabras, incluso antes de que él terminara la frase. El miedo que siempre había estado en segundo plano volvió con toda su fuerza. ¿Y qué dijeron?, preguntó ella con la voz vacilante. Rodrigo vaciló un segundo, pero decidió ser honesto. Dijeron que tuviera cuidado, que no te embarazara, como si eso fuera un problema o como si fueras inferior por lo que has pasado. Valentina sintió esas palabras como un golpe. Sabía que la gente la juzgaría, pero escucharlo de Rodrigo le hizo sentir el verdadero peso de la situación. Las miradas de juicio, los susurros sobre su pasado, todo parecía volver para atormentarla. Aunque Rodrigo estaba a su lado, la inseguridad que había cargado desde que dejó las calles ahora cobraba nuevas proporciones. Sabía que esto sucedería, murmuró ella con los ojos fijos en el suelo. La gente siempre me verá como alguien que no pertenece a tu mundo. Para ellos solo soy una mujer a la que rescataste. Rodrigo sostuvo su mano con firmeza, su voz suave pero decidida.
Yo no te veo así, y nada de lo que digan cambiará eso. Eres mucho más que tu pasado. No dejaré que nadie, ni siquiera mis socios, nos haga dudar de eso. Valentina lo miró, sintiendo la sinceridad en sus palabras, pero, al mismo tiempo, la inseguridad aún pesaba sobre ella. Rodrigo, no quiero ser una carga en tu vida. No quiero que la gente te juzgue por estar conmigo. Sé que no soy de tu mundo, y tal vez ellos tengan razón. Rodrigo negó con la cabeza inmediatamente. Number no tienen razón. Yo te elegí a ti, y no me importa lo que la gente piense. Ellos no entienden lo que tenemos, y no necesitan entenderlo. Valentina sonrió, pero su sonrisa era frágil. El amor que sentía por Rodrigo era real, pero el miedo a ser rechazada por el mundo de él seguía siendo una barrera que debía enfrentar. Los comentarios de sus socios solo reforzaban sus peores inseguridades. En los días siguientes, la pareja comenzó a enfrentar más miradas curiosas y comentarios en voz baja. Valentina intentaba ser fuerte, pero era difícil ignorar las reacciones de las personas a su alrededor. Rodrigo, por otro lado, seguía firme a su lado, demostrando que no importaba lo que el mundo pensara, él elegiría a Valentina siempre. Aún así, las críticas externas plantaban pequeñas semillas de duda, especialmente para Valentina. La presión de demostrar su valor, demostrar que era más que la etiqueta de exhabitante de la calle, comenzaba a pesar sobre sus hombros. El amor entre ellos crecía, pero los desafíos externos eran constantes y ambos sabían que tendrían que luchar juntos para que su relación sobreviviera a las adversidades que el mundo les arrojaba. Al final, su amor ya había florecido en las circunstancias más improbables, y ambos estaban decididos a demostrar que, sin importar los obstáculos, ese amor podría resistirlo todo. Los meses pasaban, y a pesar de las críticas y desafíos, Rodrigo y Valentina construían una relación sólida. La conexión entre ellos solo aumentaba, y el amor que sentían el uno por el otro parecía ser un ancla en medio de las tormentas externas. Sin embargo, el destino aún guardaba más sorpresas para la pareja. Una mañana, Valentina se despertó sintiéndose extrañamente diferente. Hacía días que sentía un leve malestar, náuseas repentinas, pero lo atribuía al estrés. Sin embargo, esa mañana, algo en su cuerpo le decía que había algo más. Después de una consulta médica, la sospecha se confirmó. Valentina estaba embarazada. La noticia fue un shock. Sentada en la sala de espera del consultorio, las palabras del médico resonaban en su cabeza. Embarazo. Apenas podía creerlo. Al principio, el miedo se apoderó de ella. ¿Cómo cambiaría su vida? Y, más importante, ¿cómo afectaría su relación con Rodrigo? Sabía cuánto la amaba, pero las incertidumbres sobre su capacidad para ser madre la atormentaban. Todavía cargaba con las inseguridades del pasado, y ahora, con un bebé en camino, esas dudas parecían multiplicarse. Cuando llegó a casa, Rodrigo estaba en el trabajo, y Valentina aprovechó el tiempo a solas para procesar la noticia. Tocó suavemente su abdomen, todavía sin poder creer la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Una parte de ella estaba aterrorizada, pero otra se sentía emocionada con la posibilidad de formar una familia con el hombre que amaba. Esa noche, Valentina finalmente se lo contó a Rodrigo. Lo esperó en la sala, con el corazón acelerado. Cuando él entró por la puerta, cansado de un largo día de trabajo, ella supo que no podía posponerlo más. «Rodrigo, necesito contarte algo», dijo ella, con la voz cargada de nerviosismo. Rodrigo se detuvo de inmediato, percibiendo la tensión en el aire. Se acercó y se sentó a su lado en el sofá. «¿Qué pasó?», preguntó, preocupado. Valentina respiró hondo, tomando sus manos con firmeza. «Yo estoy embarazada». Por un breve momento, el silencio llenó la habitación. Rodrigo parpadeó unas cuantas veces.
procesando lo que acababa de escuchar. Luego, una sonrisa amplia e inesperada se dibujó en su rostro. ¿Embarazada?, repitió casi sin poder creerlo. ¿Vamos a tener un bebé? Valentina asintió, tratando de contener las lágrimas de nerviosismo. La reacción de Rodrigo la sorprendió. Parecía eufórico, con los ojos brillando de entusiasmo. «¡Esto es increíble!», dijo Rodrigo abrazándola con fuerza. «Siempre quise ser papá. No puedo creerlo». El alivio y la felicidad de él la tranquilizaron por unos momentos, pero pronto la realidad de la situación comenzó a colarse en su mente. Durante las semanas siguientes, Valentina empezó a sentir algunas molestias que la preocupaban. En la siguiente consulta médica, recibió una noticia que la dejó inquieta. El médico, después de realizar exámenes detallados, reveló que el embarazo sería complicado. «Valentina», dijo el médico con una expresión grave, «tu embarazo es de alto riesgo. Hay algunas complicaciones que pueden afectarte a ti y al bebé, y necesitamos monitorearte de cerca». Las palabras del médico fueron como un golpe. Valentina salió del consultorio sintiéndose abrumada por la responsabilidad. Cuando le contó a Rodrigo sobre las complicaciones, él la abrazó de inmediato, pero ella podía ver la preocupación en sus ojos. «Vamos a superar esto juntos, Valentina», dijo él con firmeza. «No importa lo que pase, estaré a tu lado». Y Rodrigo fue fiel a su palabra. Se dedicó por completo a Valentina durante el embarazo. En cada consulta médica, en cada examen, él estaba allí, tomándole la mano y asegurándose de que supiera que no estaba sola. Sin embargo, con el paso de los meses, los desafíos aumentaron. Valentina comenzó a sentir el impacto de las complicaciones. Había días en los que apenas podía levantarse de la cama, con náuseas y dolores constantes. Rodrigo, a pesar de dividir su tiempo entre cuidar de Valentina y mantener la empresa en marcha, nunca se quejaba, aunque el cansancio era evidente. Las críticas en el trabajo se intensificaban y sus socios seguían cuestionando su compromiso con la empresa. «Rodrigo, estás perdiendo el enfoque», dijo Pablo, uno de sus socios, durante una reunión. «Entendemos que tu vida personal es complicada, pero la empresa necesita tu atención». Rodrigo intentaba mantener la compostura, pero era evidente que la presión estaba aumentando. Valentina, por su parte, sentía el impacto emocional de todo esto. Aunque Rodrigo estaba a su lado, no podía dejar de sentirse culpable. Culpable por sobrecargar a Rodrigo, culpable por ser la razón de tantas críticas y, sobre todo, culpable por temer que no sería una buena madre. «No sé si puedo hacer esto», confesó Valentina una noche, después de una consulta particularmente difícil. «¿Y si algo le pasa al bebé? ¿Y si no soy una buena madre? Tú mereces a alguien que...» «No digas eso», la interrumpió Rodrigo, sosteniendo su rostro con delicadeza. «Eres la mujer que amo. Vamos a superar esto juntos. Eres fuerte, Valentina. Y Benjamín», sonrió al mencionar el nombre que habían elegido para el bebé, «va a tener a la mejor madre que podría tener». A pesar de las palabras de apoyo de Rodrigo, Valentina seguía luchando contra sus inseguridades. El estrés del embarazo y las presiones externas comenzaban a afectar su relación. Las discusiones, aunque raras, se volvían inevitables, impulsadas por las preocupaciones y miedos que ambos cargaban. Los días se volvían más largos y tensos a medida que avanzaba el embarazo. La salud de Valentina requería un monitoreo constante y los médicos continuaban advirtiéndoles sobre los riesgos. El miedo a que algo saliera mal los acompañaba como una sombra, pero Rodrigo intentaba mantenerse optimista, haciendo todo lo posible por apoyar a Valentina. Conforme pasaban los meses, la tensión en el aire se volvía palpable. Valentina estaba agotada física y emocionalmente, y, aunque contaba con el amor y el apoyo de Rodrigo, se sentía vulnerable. El embarazo complicado la preocupaba por la salud del bebé,
pero también le hacía cuestionar su capacidad para manejar todo esto. Rodrigo, por otro lado, luchaba por equilibrar su vida personal con las demandas del trabajo. Aunque estaba decidido a cuidar de Valentina, la presión en la oficina seguía aumentando, y sus socios no ocultaban su descontento con su falta de enfoque. Sin embargo, para Rodrigo, nada era más importante que la salud de Valentina y del bebé. El día del nacimiento de Benjamín llegó antes de lo esperado. Valentina entró en trabajo de parto prematuro y Rodrigo, lleno de pánico, la llevó rápidamente al hospital. Su corazón latía acelerado y todo el trayecto estuvo marcado por un silencio tenso. El miedo de perder a Valentina o al bebé lo consumía, pero intentó mantenerse fuerte a su lado. Las horas que siguieron fueron angustiosas, el parto fue complicado y Benjamín nació prematuro, frágil y necesitando cuidados intensivos. El llanto débil del bebé resonó en la sala de parto y por un momento el alivio de escuchar ese sonido llenó el corazón de Rodrigo. Pero pronto llegó la realidad. Benjamín necesitaría atención constante para sobrevivir. Los días siguientes fueron los más difíciles que Rodrigo y Valentina habían enfrentado. Pasaron noches sin dormir, sentados junto a la incubadora de Benjamín en la unidad de cuidados intensivos neonatales, observando cada movimiento del pequeño cuerpo de su hijo. El miedo de perder al bebé los acompañaba con cada latido del monitor, pero aún así se mantenían unidos, buscando fuerza el uno en el otro. Rodrigo, exhausto y emocionalmente agotado, hacía todo lo posible por estar presente tanto para Valentina como para Benjamín. La presión del trabajo ya no importaba. Lo único que deseaba era que su hijo saliera sano del hospital. Valentina, por su parte, luchaba contra la sensación de impotencia, culpándose por los riesgos que enfrentaba Benjamín. ¿Y si no sobrevive?, preguntó Valentina en una de las largas noches en el hospital, con lágrimas corriendo por su rostro. Fallé con él, Rodrigo. Fallé como madre. Rodrigo tomó su mano con firmeza, su mirada llena de ternura y determinación. No fallaste, Valentina. Eres la mujer más fuerte que conozco, y nuestro hijo también es fuerte. Él superará esto, y nosotros lo superaremos juntos. Después de semanas de incertidumbre, una noticia trajo el alivio tan esperado. Benjamín estaba lo suficientemente estable como para recibir el alta. Cuando finalmente trajeron al bebé a casa, la alegría fue abrumadora. El departamento, antes silencioso y marcado por incertidumbres, ahora estaba lleno de los suaves sonidos de Benjamín. La hermana de Rodrigo, Cecilia, vino del extranjero para conocer a su sobrino, trayendo consigo una oleada de felicidad y apoyo. La familia se reunió para celebrar la vida del pequeño, y la casa, que antes era un símbolo de soledad, ahora se convertía en un verdadero hogar. Aún así, la tensión no desaparecía por completo. Benjamín era un bebé delicado, y las preocupaciones por su salud aún atormentaban a Valentina. Constantemente se cuestionaba si sería capaz de ser la madre que él necesitaba. «No sé si soy suficiente», dijo una tarde, mientras sostenía a Benjamín en sus brazos. «Tengo tanto miedo de no poder cuidarlo como debería». Rodrigo se acercó y la abrazó por detrás, envolviendo tanto a ella como al bebé con sus brazos. «Ya lo estás haciendo, Valentina. Eres una madre increíble y Benjamín tiene suerte de tenerte. Vamos a darle todo el amor y cuidado que necesita. No estamos solos en esto». El amor y la unión entre ellos, fortalecidos por los desafíos que habían enfrentado, siguieron siendo la base sobre la cual construían su nueva vida en familia. Aunque los miedos y las incertidumbres sobre el futuro aún estaban presentes, también había una nueva esperanza, la de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo y crear una vida llena de amor para Benjamín. Los años pasaron rápidamente, y la vida de la familia Márquez floreció de maneras que Rodrigo y Valentina jamás hubieran imaginado.
Benjamín, quien comenzó la vida de manera tan delicada y frágil, creció fuerte y sano, sorprendiendo a todos con un talento extraordinario para la música. Desde pequeño, mostró una sensibilidad única al tocar instrumentos, especialmente el piano, y su pasión por la música pronto se hizo evidente. A los 6 años, Benjamín ya participaba en festivales locales, encantando al público con su habilidad y carisma. Su talento llamó la atención de profesores y músicos experimentados y en poco tiempo comenzó a ganar premios en competencias. Valentina y Rodrigo no podían estar más orgullosos. En cada presentación, el corazón de Valentina se llenaba de alegría al ver a su hijo, quien alguna vez fue tan frágil, ahora brillando en el escenario con seguridad. «Tiene un don, Rodrigo», decía Valentina después de una de sus presentaciones. «Nunca podría haber imaginado que nuestro pequeño Benjamín sería tan talentoso». «Es increíble», respondía Rodrigo sonriendo con orgullo. «Cada vez que lo veo en el escenario, recuerdo todo lo que pasamos». Es un milagro. Mientras la carrera musical de Benjamín despegaba, la vida de la familia seguía en paz. La casa de los Márquez, que alguna vez fue solo un refugio silencioso, ahora estaba llena de música y risas. Los desafíos del pasado parecían distantes, y tanto Rodrigo como Valentina se sentían más unidos que nunca. El amor que habían construido, a pesar de las adversidades, se fortalecía cada día. Fue durante este periodo de calma y éxito que una nueva sorpresa llegó para la familia. Valentina, tras sentirse extraña durante algunos días, se hizo una prueba de embarazo, y el resultado fue positivo. Cuando las 2 líneas aparecieron en la prueba, se quedó inmóvil, sin poder creerlo. Después de todo lo que habían pasado con Benjamín, otro embarazo era tanto una bendición como una fuente de ansiedad. Cuando Valentina le contó la noticia a Rodrigo, su reacción fue de pura euforia. «¿Embarazada?», exclamó Rodrigo con una enorme sonrisa. «¿Vamos a tener otro bebé?». Valentina asintió, tratando de contener la mezcla de emociones que sentía. «Sí, pero después de todo lo que pasó la primera vez, tengo miedo, Rodrigo». Él la abrazó con fuerza, sonriendo contra su cabello. «Lo sé, Valentina, pero esta vez estamos más preparados. Ya enfrentamos desafíos antes y lo logramos. Además, siempre soñé con agrandar nuestra familia». Hizo una pausa mirándola con ternura. «Todo saldrá bien. Somos fuertes y Benjamín tendrá una hermanita increíble». Con el paso de los meses, la aprensión inicial dio paso a la alegría y la expectativa por la llegada de la nueva integrante de la familia. Decidieron llamarla Alicia. A diferencia del embarazo anterior, este fue más tranquilo, sin las complicaciones que tanto les habían atormentado la primera vez. En cada ecografía, la salud de Alicia se mostraba estable y la confianza de Valentina y Rodrigo crecía. Durante este tiempo, la historia de superación de la familia comenzó a inspirar a otras personas. Valentina, con su coraje y determinación, era vista como un ejemplo de resiliencia. Rodrigo, por su parte, era admirado por su apoyo incondicional y por haber construido una vida basada en el amor y la dedicación a su familia, a pesar de las críticas y dificultades. «Nuestra historia ha llegado lejos, Valentina», comentó Rodrigo un día mientras estaban juntos en el cuarto de Alicia, aún en preparación. «¿Quién diría que después de todo estaríamos aquí esperando a nuestra hija con Benjamín brillando en la música? Parece un sueño». Valentina sonrió, pasando suavemente la mano sobre su ya prominente barriga. «Es un sueño, pero fue construido con mucho amor y perseverancia. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, pero, viendo dónde estamos ahora, no cambiaría nada». Cuando finalmente nació Alicia, la familia se reunió para celebrar una vez más. Benjamín, ahora con 8 años, estaba emocionado de conocer a su hermanita.
La alegría y el amor que rodeaban ese momento eran palpables. La pequeña Alicia, sana y tranquila, trajo una nueva luz a la vida de la familia. El departamento de los Márquez, que alguna vez fue un símbolo de soledad para Rodrigo, ahora era un hogar vibrante, lleno de vida, amor y esperanza. Valentina y Rodrigo, más unidos que nunca, sabían que aún enfrentarían desafíos, pero estaban listos para lo que el futuro les deparara. Juntos, habían superado las dificultades, construido una hermosa familia y demostrado que, con amor y perseverancia, todo es posible. Y así, con Benjamín brillando en los escenarios y Alicia trayendo nuevas alegrías, la familia Márquez continuó su camino, sabiendo que, a pesar de los desafíos, el futuro estaba lleno de posibilidades y sueños por realizar. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.